Estamos en una serie en la cual estamos hablando sobre las bienaventuranzas que declaró el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón, uno de los primeros sermones que compartió el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y ese sermón en Mateo abarca el capítulo 5, 6 y 7. Y Jesús comenzó ese gran Sermón del Monte con unas bienaventuranzas. Él estaba hablando a sus discípulos y después se congregaron más personas, pero realmente en estas bienaventuranzas el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de las diferentes características que deben marcar la vida de un discípulo de Jesús. Y a lo largo de estas semanas, a través de esta serie, hemos estado viendo y aprendiendo qué significa ser un discípulo de Jesús a través del lente de estas bienaventuranzas. Y hoy nos toca una bienaventuranza para mí, bastante interesante e importante, especialmente debido a lo que estamos viendo en el mundo hoy en día, que mucha gente está clamando, está pidiendo justicia. Justicia social es un clamor que se está escuchando mucho en nuestros días y en nuestro tiempo. La justicia, la justicia. Y bueno, la bienaventuranza de hoy, en esta bienaventuranza el Señor Jesucristo habla acerca de la justicia. De hecho, leamos esta bienaventuranza. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar en Mateo, el capítulo 5, o si tienes tu aplicación de Westover, puedes abrir la aplicación para seguirnos ahí también. Ahí están todos los versículos bíblicos que vamos a leer en el mensaje del día de hoy. Pero muy interesante lo que dijo Jesús. Pareciera que él tenía un periódico de hoy en día cuando él declaró esta bienaventuranza en el versículo 6. Mateo 5, 6, Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Repito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora, en la Biblia hay diferentes aspectos cuando hablamos de la justicia. No es algo que solamente se refiere a un solo concepto, sino que tiene diferentes conceptos. Creo que el aspecto de la justicia con el cual nosotros estamos más familiarizados es el aspecto de que algo justo sucede en el sentido de, digamos, una sentencia, ¿sí? Alguien comete un delito, se presenta delante de un juez y la sentencia es justicia por el delito que se cometió. Esa es una justicia. Y en varias porciones de la Biblia vemos la justicia de Dios, que Dios hace justicia hacia aquellos que cometen delitos, que hacen el mal, y también a favor de aquellos que sirven a Dios, siguen sus mandamientos y le honran a Él. Pero hay otro aspecto de la justicia en la Biblia y tiene que ver con el sentir de la rectitud, del comportamiento correcto, el comportamiento recto de una persona. Eso también es hacer justicia. La justicia no es solamente algo justo, una sentencia justa, sino que también tiene que ver con la rectitud, tu comportamiento correcto. Eso también es la justicia. Y yo quiero presentarte una definición. Esta es mi definición nada más. Para los propósitos de este mensaje, vamos a definir la justicia de la siguiente manera. La justicia, según el diccionario Escobedo, esto es lo que significa la justicia. Esto es la manifestación de las normas y expectativas de Dios. La manifestación, la expresión, cuando se ve, cuando son visibles las normas y las expectativas de Dios, eso es justicia. Eso es vivir con rectitud. Eso es vivir una vida recta cuando manifiestas las normas y las expectativas de Dios. Esa es la justicia. Ahora, nosotros como creyentes, incluso creo que todos en este mundo, esperan el día en que haya una justicia pura, una justicia sin impedimento, una justicia total. Y de hecho la Biblia nos relata, nos habla de que sí, un día habrá justicia
total, sin ningún impedimento, habrá justicia. De hecho, déjame leerte del libro de Apocalipsis, el capítulo 20. En el libro del Apocalipsis se nos revela mucho de lo que va a suceder ya al final del mundo. Y aquí nos damos cuenta cómo va a ser el mundo perfecto y un mundo justo. Fíjate, Apocalipsis 20, el versículo 10 dice así: el diablo que los había engañado a las naciones será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Fíjate bien, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que ya no va a existir la maldad, ya no va a haber la injusticia, porque el autor de la injusticia ha sido aniquilado. Más adelante, en Apocalipsis 21, el versículo 3, dice de la siguiente manera, fíjate, esto es tan bonito, dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios, la perfección. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4 de ese mismo capítulo dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya no hay injusticia, ya no habrá maldad. Dios deshizo con todo eso, Dios borró todo eso. Vendrá el día en que habrá una justicia, una rectitud perfecta en este mundo, gracias a lo que Dios va a hacer. Quizá te estás preguntando en este momento, porque muchos hacen esta pregunta: ¿por qué entonces Dios no erradica la injusticia y la maldad desde ya? ¿Por qué es que Dios permite que ciertas cosas malas, injusticias, maldades, ¿por qué permite Dios que eso suceda? Si Él tiene el poder para erradicar, aniquilar la injusticia y la maldad, ¿por qué se está esperando hasta el fin del mundo para hacerlo? ¿Por qué no lo hace ya? Y creo que un problema con ese punto de vista, o con personas que tienen esa perspectiva de la injusticia y la maldad y la justicia, y por qué Dios no ejerce esa justicia, creo que parte del problema es esto: que ven la maldad y la injusticia como algo de los demás, algo de aquellos, algo que está en los demás, pero no está en mí. Creo que muchos no reconocen que hay maldad dentro de ellos también. De hecho, fíjate bien, el Salmo 14, versículos 2 y 3, si no me crees que todos tenemos maldad dentro de nosotros, aún nosotros que hemos sido redimidos y lavados por el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el Salmo 14, versículo 2, dice así: desde el cielo el Señor contempla a los mortales, a nosotros, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El Salmo nos deja saber claramente que todos hemos hecho, estamos haciendo o haremos maldad. Quizá tú dices: bueno, es que yo ya soy creyente. Sí, pero en algún momento tú cometiste una injusticia, tú ofendiste a Dios con tu pecado. Si alguna vez en tu vida tú mentiste, ofendiste a Dios. Si en algún momento tú te robaste algo, ofendiste a Dios, pecaste, eres una persona de injusticia, tienes maldad dentro de ti. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar ¿por qué no Dios erradica la maldad y la injusticia del mundo?, mi pregunta para ti sería la siguiente: ¿dónde quieres que Dios comience? ¿Quieres que comience contigo? No, espérate. Yo soy persona buena, ¿sí? Yo decía que Dios comenzara con los malos.
con los que verdaderamente eso, que Dios comience ahí a erradicar la injusticia y la maldad con los malos. Bueno, pero aquí dice el Salmo que no hay ni uno bueno. Tú estás incluido entre los malos. Es un problema que nosotros tenemos, que vemos la injusticia en todos los demás y todos son malos y malvados, pero yo no. Y por lo tanto Dios erradica la injusticia. Pero ¿dónde quieres que Dios comience? ¿Contigo? ¿Con tu esposo? No, mejor no digo. Ni voy a decir con los suegros, tampoco voy a decir eso. ¿Con tus padres? ¿Quieres que comience con tus hijos? ¿Dónde quieres que Dios comience? Yo me acuerdo y les he contado esto varias veces, que cómo somos como humanos, ¿no? Hace años, cuando mis niñas estaban más pequeñas, una le hizo algo a la otra, ya sabes cómo es, ¿verdad? Uno le hizo algo a la otra y la ofendida vino corriendo: papi, mira lo que me hizo mi hermana. Y me comenzó a contar, me hizo y me dijo y bla, bla, bla. Y dije, wow, ¿no? Y le pregunté: ¿quieres que castigue a tu hermanita? Sí, papi. Dime, ¿cómo quieres que la castigue? Se estaba saboreando. Y ahora sí me voy a desquitar. Y comenzó a decirme y a explicarme cómo era que yo debía castigar a su hermanita por lo que había hecho. Y yo la escuchaba. Muy bien, wow, muy interesante, muy buena idea. Wow. Ladrillos, wow, ok, bueno, pues está bien. Y le dije: ¿estás segura que así es como yo debo castigar a tu hermanita? Sí, definitivamente, así debe ser. Okay. Entonces me estás diciendo que cuando tú haces algo parecido a lo que ella te acaba de hacer a ti, lo que acabas de describir es como yo te debo castigar a ti. Le pregunto: ¿quieres que castigue a tu hermanita? Dio la vuelta y se fue corriendo. ¿Ves? Somos muy prontos todos en reconocer las injusticias y la maldad en todos los demás y decir: Dios, trae justicia contra esa persona de maldad. Pero nos damos cuenta que si Dios lo hiciera, tendría que comenzar con nosotros. Y sigue la pregunta: si Dios lo puede hacer, si puede erradicar, aniquilar la injusticia y la maldad, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta sencilla es que nos ama. Él nos ama. Es por su amor que no hemos sido nosotros erradicados. Fíjate lo que dice Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 21 al 23. Esto es tan bonito lo que dice el profeta en esta ocasión. Dice lo siguiente: pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si quieres saber por qué Dios no ha erradicado la injusticia y la maldad, es porque te ama. Porque tendría que comenzar contigo, tendría que comenzar conmigo, pero su amor es tal y tan grande que en su amor ha mostrado misericordia hacia cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dice algo muy parecido cuando él estaba instruyendo a sus discípulos. Algunos estaban esperando la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Otros estaban mofando de que Dios no había regresado, que Jesús no había regresado. Y estaban esperando no solamente la venida, el regreso del Señor Jesucristo, pero también la erradicación de la maldad y la justicia. Y entonces el apóstol Pedro toma la oportunidad, aprovecha de esta oportunidad para enseñar algo grande, algo importante, algo impactante. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. O sea, Dios está obrando según su tiempo perfecto. Y sigue diciendo: más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Fíjate la misericordia, la gracia, el amor de Dios, que en su infinito amor, en su misericordia y en su gracia no hemos sido erradicados, porque Él está esperando lo más posible
para que cuantas personas sea posible vengan a un conocimiento de un Dios que los ama y que les ofrece salvación y perdón de sus pecados. ¿Dónde nos deja a nosotros? O sea, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y acabamos de decir, bueno, esperemos que Dios haga lo correcto, lo justo en su tiempo. Entonces eso quiere decir que nosotros, como sus discípulos, nos sentamos y nada más esperamos y hacemos nada esperando que Dios haga lo correcto. No, porque Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y déjame decirte lo que yo siento que es tener hambre y sed de justicia, recordando que lo que dijimos que era la definición Escobedo de la justicia, la manifestación de las normas y expectativas de Dios, ¿sí? Yo creo que tener hambre y sed de justicia significa lo siguiente. Pon atención, esto es importante. Esto es lo que es tener hambre y sed de justicia. Es un profundo anhelo de vivir en obediencia a las normas y expectativas de Dios en cada ámbito de tu vida. Eso es tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia no es señalar en todos los demás el mal que están haciendo. Tener hambre y sed de justicia no es apuntar el dedo y decir: tú no estás haciendo bien acá, tú no estás haciendo bien acá, y apuntar a todo el mundo y esperar que todos los demás hagan justicia. Hambre y sed de justicia significa: yo tengo hambre, yo tengo sed de vivir en obediencia en mi vida, en obediencia a las normas y las expectativas de Dios en cada ámbito de mi vida. Tener hambre y sed de justicia no es señalar a los demás, tratar de cambiar el comportamiento, componer a los demás para que se porten bien o se porten mejor. Mira, ya a estas alturas tú sabes que no puedes cambiar a nadie. Si tienes por lo menos 5 minutos de estar casado, sabes que no puedes cambiar a nadie. Nadie. Si tienes hijos y tus hijos tienen 1 día, 2 días, 3 días cuando mucho, tú sabes que no puedes cambiar a nadie. ¿Y sabes qué? Dios no ha puesto a nadie bajo tu responsabilidad para que la cambies. Dios no está esperando que tú cambies a nadie. Dios no te dio esa responsabilidad o ese deber de estar analizando a todos los demás, estarlos investigando y entonces señalarlos y decirles: aquí es donde tienes que cambiar, aquí es donde tienes que mejorar, aquí es donde estás faltando y fallando. No. Hambre y sed de justicia es hambre personal, que yo reconozco que yo tengo que cambiar, que yo reconozco que en mi vida como individuo, como seguidor de Jesucristo, yo tengo que vivir en obediencia a las normas y las expectativas de Dios en cada ámbito de mi vida. Tener hambre y sed de justicia no es algo que imponemos en los demás: hagan esto, pórtense bien. No, hambre y sed de justicia: Señor, yo quiero vivir en obediencia a tu palabra. Y yo quiero que todos los demás vean en mi vida, en mi comportamiento, en mi actitud, que vean una obediencia motivada por el amor a tu palabra. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y fíjate que a través de nosotros manifestar esa obediencia a las normas y las expectativas del reino de Dios. Es así como el reino de Dios y los propósitos de Dios avanzan. Creo que algunos piensan que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, es como una nube misteriosa que va por el mundo atravesando así. Pero ¿sabes qué? La voluntad de Dios y los propósitos de Dios se avanzan, son realizados a través de nosotros, a través de los hijos de Dios, a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesús
Enseñaba a sus discípulos cómo orar. Les dijo: oren así: oh Padre Santo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Y sabes cómo eso se lleva a cabo? A través de nosotros. Cuando nosotros como individuos vivimos con un compromiso de vivir según las normas y las expectativas y el propósito de la voluntad de Dios, así es como avanza el propósito de la voluntad de Dios en esta tierra. No cuando comenzamos a señalar a los demás y decirles: aquí estás fallando, aquí estás haciendo mal, no estás haciendo la voluntad de Dios. No, es a través de nosotros vivir en obediencia. Eso es tener hambre y sed de justicia. Yo quiero que eso se manifieste en mi vida. Yo no puedo hacer a ninguna persona que haga nada, pero que a través de mí avance la voluntad de Dios. Jesús dijo lo siguiente en este mismo sermón del monte, hablando a sus discípulos y de su gran responsabilidad de avanzar el reino de Dios en esta tierra. Mateo 5:13 les dijo lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes. Versículo 16: ustedes son la luz del mundo. Es a través de ustedes, Jesús les estaba diciendo, y por ende nos dice a nosotros también. Es a través de ustedes que los propósitos, la voluntad de Dios es avanzada en esta tierra. El apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de que somos nuevas criaturas en Cristo, lo viejo ha pasado, aquí todo es nuevo. Qué gran privilegio. Pero entonces hay un gran deber, una gran responsabilidad que explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, comenzando en el versículo 18. Dice lo siguiente: todo esto proviene de Dios, hablando de ser nuevas criaturas. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y fíjate bien, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es, aquí está el ministerio de la reconciliación, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Wow, eso es increíble. No tomándole en cuenta sus pecados, y fíjate bien, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo claramente, casi dándole eco a las palabras del Señor Jesucristo: si el propósito y la voluntad de Dios serán avanzados en esta tierra, será a través de nosotros, los embajadores de Cristo. Será a través de nosotros desear, tener hambre y sed de justicia. Señor, yo en mi vida, yo personalmente como individuo, yo deseo vivir en obediencia a las normas y las expectativas del reino de Dios en cada ámbito de mi vida. Mi llamado en esta tarde, mi llamado a la acción es que entres en un compromiso con Dios y que le digas: Señor, yo quiero tener hambre y sed de justicia. Yo quiero que dentro de mí se despierte el hambre y la sed de vivir según tus normas y tus expectativas, vivir en obediencia, y Señor, permitir que tú te encargues de todo y de todos los demás. Mi deber soy yo mismo. Yo soy responsable no por nadie más, no por ninguna otra persona. Soy responsable por Mario. Y mi deber es anhelar y comprometerme a vivir en obediencia a las normas y expectativas del reino de Dios en cada ámbito de mi vida. Y es fantástico lo que dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. ¿Ves? Cuando tú deseas vivir según las normas y las expectativas del reino de Dios, entonces los propósitos de Dios fluyen a través de ti.
Los propósitos de Dios son realizados en tu vida, y es ahí cuando vives una vida de plenitud, de satisfacción, de gozo. Y al estar esperando en un futuro esa justicia perfecta de Dios, en el presente estás viviendo y disfrutando la vida que Dios diseñó para ti. Pero todo esto basado sobre una vida de obediencia a las normas y expectativas del reino de Dios. Mira, esto lo he dicho tantas veces en nuestra iglesia, y lo digo con amor, con un corazón pastoral. Si no estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios, por favor no esperes las bendiciones de la palabra de Dios. Dios te bendice, pero Dios espera obediencia a su palabra, a sus normas y a sus expectativas. Y cuando hay esa obediencia, Dios bendice, Dios prospera, Dios te da satisfacción y propósito, y se requiere ese compromiso. Y en esta tarde yo quiero extender este llamado a cada uno de ustedes. Algunos están aquí, ya han entregado su vida al Señor Jesucristo. Excelente. Quiero que renuevas tu propósito y tu compromiso en esta tarde, y que digas: Señor, hoy yo quiero tener hambre y sed de justicia. Es decir, yo quiero vivir según las normas y expectativas y en obediencia a ti en cada ámbito de mi vida. Reafirma esa decisión que hiciste. Pero si estás aquí en esta tarde y jamás le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, el primer paso para ver un mundo de justicia es que tú le entregues tu vida al Señor Jesús. Es que tú reconozcas: Señor, en mí existe la maldad. Hay veces que no reconozco que hay maldad, injusticia en mi propia vida, pero en este momento yo me doy cuenta y reconozco y confieso que yo he pecado contra ti. Y entonces lo que haces es que le entregas, le vas a rendir tu vida al Señor Jesucristo y decirle: yo quiero que tú entres en mi vida, que me perdones mis pecados, y que a través de mí, a través de mi obediencia a tu palabra, que fluyan tus propósitos a través de mí, y que tú hagas tu voluntad en mi vida. Ahí donde estás sentado, voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Y si eres una persona que ya le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, entonces comienza ahorita mismo a renovar ese compromiso con el Señor y a decirle: Señor, yo renuevo mi compromiso contigo, Señor. Y en este momento, en esta tarde, yo, Señor, me comprometo a vivir en obediencia a tus normas y tus expectativas en cada ámbito de mi vida. Y si estás aquí, pero nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para que le entregues tu vida al Señor. Si estás aquí en casa o estás en tu casa, este es el momento para decirle al Señor: Señor, reconozco que he pecado, pero en este momento me rindo a ti. Y quiero que te unas conmigo en esta oración, si por primera vez estás tomando la decisión de entregar tu vida al Señor Jesús. Ahí donde estás, solamente únete conmigo en esta oración. Señor Jesús, reconozco que yo he pecado contra ti. Mi deseo, Señor, es vivir según tu voluntad para mi vida. Confieso que he pecado contra ti y pido perdón por cada uno de mis pecados. Perdóname, Jesús, en este momento. Y te invito, Señor, para que seas Señor de mi vida desde este momento en adelante. Mi vida es tuya. Viviré en obediencia a tus normas y tus expectativas. Mi vida es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Mi oración es que en esta tarde
hayas hecho por primera vez o que hayas renovado tu compromiso con Dios, de vivir una vida que realmente esté deseosa de la justicia en tu propia vida, de vivir según esa obediencia a las normas y las expectativas del reino de Dios, y que a través de tu obediencia que fluyan a través de ti los propósitos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.